Desde Semana WP queremos dar las gracias a todos esos ponentes y patrocinadores que hacen que este evento sea posible, entre ellos a nuestros patrocinadores oro Lexpimes, Lucushost y Arsis. Muchas gracias. Saludos a todos, gracias por la invitación a la semana WordPress número 12. Hoy les voy a hablar sobre optimizar tu flujo de trabajo dockerizando tu WordPress. Para los que no me conocen, mi nombre es Miguel Useche, soy desarrollador web de Venezuela viviendo en Colombia. Y anteriormente fui profesor universitario y Mozilla Tech Speaker. Ya llevo 15 años aproximadamente usando WordPress y fundé el primer meetup de WordPress en Venezuela. Actualmente después de 4 años sigue en ejecución. Y bueno, soy colaborador de muchas comunidades de código abierto en Latinoamérica, principalmente con Mozilla y con Angular y WordPress. Bueno, sin más preámbulos, empecemos con la charla. Antes de hablarles sobre lo que es Docker, quiero comentarles sobre los problemas comunes que existen al desarrollar con WordPress. La idea son problemas que casi todos hemos vivido normalmente. Y bueno, quería mostrarles, el primer problema que solemos tener muchas veces es la configuración inicial de WordPress. Si a veces trabajamos en muchos proyectos o trabajamos en una agencia donde cada semana o cada cierta cantidad de días tenemos un nuevo proyecto, nosotros perdemos una parte haciendo la configuración inicial. Me refiero a tener que instalar el servidor web, la base de datos, trabajar con la versión de PHP, manejo los DNS, crear los usuarios, los permisos, descarga, es decir, un montón de problemas en los cuales nos lleva una parte que nos consume el tiempo, pues. Y sobre todo porque a veces, como les decía, trabajamos esto, y muchas veces resulta que es un proceso repetitivo y aburrido. Entonces, de paso, perdemos tiempo en algo que no, mientras deberíamos estar haciendo algo más productivo. Otro problema que solemos tener es que a veces la versión de las herramientas que tenemos en nuestros equipos es totalmente distinta a las versiones que hay en los entornos de producción o en los servidores. Por ejemplo, como vemos allí, podemos tener de pronto la última versión de nuestro escritorio, que es PHP 7.4, MySQL 8.0, WordPress 5.5.1, pero de pronto nos encontramos que el cliente tiene un entorno de producción con cierta cantidad de años y de pronto la versión de PHP es la 7.2, más de hace 2 años. Igual MySQL tiene una versión anterior. A pesar de que el WordPress esté la última versión, a veces las capas que están por debajo no están actualizadas. Entonces es un problema que nos ocurre porque va a haber incompatibilidad de versiones y hay cosas que, por ejemplo, cuando hacemos plugins o a veces inclusive instalamos otros plugins, hay llamadas o código de PHP que no corre porque están diseñadas para una versión mucho más nueva. A veces nos pasa cuando tenemos varios proyectos al mismo tiempo, trabajamos en paralelo o a lo largo de un cierto tiempo, es que cada proyecto es único. Entonces cada proyecto tiene su propia versión de PHP, su propia versión de base de datos. Inclusive algunos de ellos funcionan con diferentes servidores web. Hay unos que funcionan con Apache, con Lightspeed, Nginx. Y entonces es un problema tener que tener instaladas en nuestras máquinas todas esas herramientas, mantenerlas y poder saber usarlas para poder darle soporte a cada una de ellas. Sin embargo, nos ponemos a pensarlo y no debería existir como una forma de estandarizar eso, automatizar este proceso, de que sea mucho más fácil. Y la respuesta es que sí existe la forma de hacerlo. Se hace a través de Docker. Docker es una herramienta, un software que nos permite ejecutar aplicaciones dentro de contenedores. Los contenedores, la teoría es una especie es una aplicación que corre envuelta en el sistema operativo y digamos que es independiente en el sentido de que tiene su propio núcleo, tiene sus propias tecnologías y corre allí adentro. El Docker está diseñado para correr con el núcleo Linux, es decir, todos los contenedores que vayamos a usar por dentro corre el sistema operativo Linux, a pesar de que Docker corre en Windows y Mac OS. Otra cosa que quiero aclarar es que Docker no es una máquina virtual. Docker es una tecnología para correr aplicaciones de encima de Linux, ahorita vamos a entrar en detalles con eso, y funciona mucho más rápido que cualquier otra máquina virtual porque las máquinas virtuales simulan hardware, es decir, simulan un disco duro, una tarjeta de video, procesador, memoria, mientras que Docker va a funcionar como si fuese una aplicación del sistema operativo, funciona mucho más rápido porque no tiene tantas capas. La arquitectura de Docker, al cual podemos ver aquí, es que cuando nosotros como clientes instalamos Docker y cuando lo vamos a usar, nos vamos a conectar, por ejemplo, a una página web que está hecha en Docker, una instalación de WordPress.
Docker tiene la siguiente arquitectura. Cuando nos conectamos, en realidad nosotros nos conectamos al servicio de Docker o al demonio. Ese demonio de Docker corre sobre el sistema operativo. Puede correr, como les dije, sobre macOS, Windows o Linux. Luego, ese demonio de Docker va a levantar unos contenedores. Esos contenedores contienen una versión de Linux muy ligera, una versión, ellos se comunican con el sistema operativo Linux. Y encima de él puede tener unas instalaciones de programas, como si fuese un sistema operativo por encima. Por ejemplo, puede ser un contenedor que tenga Debian, que tenga Ubuntu. Y sobre ello van a ir otras capas que pueden ser las aplicaciones. Puede ser un servidor web, un servidor de MySQL, puede tener un PHP, por ejemplo. Y con eso, dentro de esos contenedores lo que hacen es ejecutar unas imágenes. Como pueden observar allí, las imágenes son simplemente aplicaciones. Las aplicaciones que nosotros usamos podemos usar una o varias al mismo tiempo y esas se guardan en un solo archivo, que es lo que vamos a llamar imágenes. Y esas imágenes las vamos a poder ejecutar dentro de un contenedor. Entonces básicamente es como si estuviésemos instalando todas esas aplicaciones ya preconfiguradas y listas como si fuese una aplicación. Es decir, yo puedo correr un sistema operativo Debian completo como si fuese cualquier otra aplicación. Vamos a ver cómo se crea un contenedor. Contenedor se crea mediante un archivo que se llama Dockerfile. En esos archivos me permite, digamos que son una serie de comandos del sistema operativo Linux y otros propios de Docker que me permiten construir la imagen, construir un sistema operativo en base a lo que yo quiero. Entonces, por ejemplo, si yo quiero construir uno para WordPress, que en este caso puedo agarrar, por ejemplo, un Ubuntu y instalarle, por ejemplo, voy a decirle, bueno, voy a instalarle Apache, voy a instalarle PHP y luego si descargue la imagen de WordPress desde el wordpress.org. Estos archivos no nos preocupemos, más adelante lo vamos a hablar y probablemente no los usemos. Con esos archivos yo puedo ejecutar unos comandos y construyo una imagen. Entonces, como ven allí ese comando, yo puedo colocar docker build, el nombre de la imagen, y con eso construyo la imagen. La imagen sería como un archivo único que contiene todos los datos del sistema operativo, incluyendo la instalación de WordPress. Y cuando la ejecutamos, es decir, cuando ejecutamos esa imagen con el comando que ven allí, él va a crear un contenedor, que es lo que a nosotros nos interesa, y se va a ejecutar como si fuese cualquier otra aplicación. Es decir, va a correr el servidor web, la tecnología PHP, la base de datos, todo inmediatamente, y la podemos acceder. Estos son los comandos para que los tengan allí más adelante, pero no se preocupen por la dificultad y eso, porque más adelante vamos a ver una forma más sencilla de poder simplificar estas cosas. Ahora ustedes dirán, bueno, tengo que hacer todo esto para poder instalar WordPress. Si ustedes son perezosos como yo y les gusta automatizar todo, pues la respuesta es que no es necesario, porque resulta que existe algo que se llama Docker Hub. Docker Hub lo que es una página web que contiene todo un repositorio de imágenes ya listas y preconfiguradas para poder usarla. Entonces, por ejemplo, en el caso de WordPress, Automatic tiene su propia imagen de WordPress. Entonces no tenemos que estarnos preocupando por configurar WordPress, sino que simplemente me descargo y listo, ya tengo WordPress con PHP y el servidor web listo para poder ser utilizado sin ninguna configuración. Ahora sí, vamos, luego de ver esta parte teórica, vamos a ver cómo son los contenedores en WordPress. La arquitectura de WordPress es que siempre contamos con una instalación de WordPress, obviamente, que es la serie de archivos que nos descargamos desde wordpress.org, que son toda la serie de archivos PHP, que está la carpeta WP Content, la WP Admin, la WP Includes, entre otras. Luego, debajo de WordPress, está PHP, que es lo que nos permite ejecutar esos archivos de WordPress y poder producir esa aplicación que vemos nosotros en el navegador. Encima de PHP corre el servidor web. Ese servidor web puede ser Lightspeed o puede ser Apache o Nginx, que es el que vamos a utilizar en estos ejemplos. ¿Qué ocurre? Y también necesitamos tener una instalación de MySQL o MySQL, como lo quieran llamar, que es donde van a estar los datos de la página, es decir, la base de datos. Y la puse aquí aparte porque generalmente es independiente. Tú puedes tener un servidor con PHP, Nginx y WordPress por un lado y por otro lado el servidor de base de datos. Y que se comuniquen entre ellos para poder, digamos, más adelante aumentar la potencia. Resulta que ya existen imágenes para estas tecnologías. No tenemos que crearlas como los vimos en el paso anterior. Simplemente ya, por ejemplo, Automatic provee una imagen que se llama WordPress 5.5.1
con PHP 7.4.-fpm. Si ustedes entran a Docker FM van a encontrar nombres de este estilo, y es porque ese nombre les indica todas las tecnologías que tiene esa imagen. En este caso me está diciendo, mira, está usando WordPress 5.51, va a usar PHP 7.4 y utiliza PHP FPM, que es el que funciona en paralelo con hilos, y por lo tanto ese es el que corre con Nginx. Entonces, ¿qué significa? Que yo en vez de estar configurando todo eso que vemos allí, simplemente me descargo una imagen y ya la puedo ejecutarla en un contenedor y tengo un WordPress corriendo. Por el lado de MySQL, Oracle también ofrece una imagen oficial de MySQL, en este caso la versión 8.0. Entonces, simplemente tampoco debemos configurar un servidor de base de datos, sino simplemente utilizar la imagen de MySQL. Entonces, una vez que tenemos las imágenes, simplemente las ejecutamos con Docker y entonces ya se transforman en contenedores. Cuando se transforman en contenedores, es como una aplicación como cualquier otra. Imagínense un contenedor como el que ven allí, como una aplicación que tiene su puerto de entrada, su puerto de salida, su sistema de archivos, entre otras cosas, como una máquina. Pero es simplemente un proceso, una aplicación. Entonces, la ventaja es que entonces yo a partir de allí puedo conectarme, por ejemplo, a ese WordPress por el navegador y él se encargará de ejecutar todo, digamos, el tema, archivos, entre otras cosas. Y a su vez se comunica con el contenedor de MySQL para obtener información de la base de datos. Ahora, veamos cómo se maneja. Hay otro concepto que también quiero que ustedes aprendan, se llama los volúmenes. Resulta que los archivos de Docker, la data no es persistente. ¿Qué significa esto? Que yo, por ejemplo, levanto Docker va a ser como si estuviese levantando toda una instalación de Linux. Es decir, tengo el núcleo, el servidor web, los PHP, el WordPress corriendo encima. Pero si yo llego a apagar el equipo o la imagen, el contenedor, el equipo, voy a perder todos los datos porque es data volátil. Entonces ustedes dirán, bueno, pero esto no tiene sentido, pues, que yo tenga un servidor web con un WordPress y que no se guarde la data. Es por la filosofía que tiene, que vamos a ver, la filosofía y arquitectura de cómo funciona Docker, que ocurre esas cosas. Sin embargo, nosotros podemos crear algo que se llama volúmenes. Los volúmenes es como una especie de disco duro que le vamos a crear a los contenedores de Docker y le vamos a pasar las carpetas de mi máquina local, las cuales deben montarse dentro de ese contenedor. Entonces eso me permite, por ejemplo, como vemos allí en la pantalla, si yo tengo un contenedor de MySQL, yo puedo crear un volumen, que es el disco duro que ven allí como un icono, y puedo definirle, bueno, yo voy a tener en este disco duro, yo voy a montar la carpeta var MySQL data. Entonces de esa manera yo puedo pasarle un archivo que se guarda en esa carpeta y MySQL lo va a usar para guardar la información de la base de datos. ¿Cuál es la ventaja de eso? Bueno, yo tengo mi contenedor, va a tener entonces acceso a los archivos de mi escritorio y más adelante si yo quiero, por ejemplo, llevar esa base de datos a cualquier otro lado, puedo copiar los archivos, esos que están allí, y llevarlos a otra instalación de MySQL y va a funcionar exactamente igual. No vamos a perder nada de información. Ahora, si observamos el otro lado, por ejemplo, como es un contenedor de WordPress, ¿qué ocurre? Generalmente en una instalación de WordPress, ¿cuáles son las carpetas que utilizamos? La de WP Content, más nada, porque nosotros siempre ignoramos la de admin, WP admin y WP includes. Esos archivos a nosotros no nos interesan, son internos de WordPress y a nosotros realmente nos interesa solamente es trabajar con WP uploads y WP Content Themes o WP Content plugins y el uploads para poder subir las imágenes. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos ese container de WordPress, podemos crear otro volumen y dentro de ese volumen le decimos, mira, la carpeta WP Content, la de los plugins, la de los temas y la de las subidas, tómala de mi escritorio, de mi carpeta local. Entonces, de esa manera yo puedo montar eso al contenedor y simplemente en mi máquina tengo esas tres carpetas. Entonces es mucho más fácil de organizarlas porque no va a tener todos esos archivos de WordPress que no me sirven en el momento. Y entonces, que no es que no me estorben, sino que van a ocupar espacio. Y si yo trabajo en una agencia y tengo, por ejemplo, 30, 40 instalaciones de WordPress, es una cantidad considerable que nos ahorramos, pues. O inclusive si ustedes trabajan con, no sé, lo que pasa es que es raro conseguir un servidor compartido que tenga Docker. Pues si tienen servidores donde le limita la cantidad de archivos, pueden ahorrar gran cantidad de archivos haciéndolo de esta manera. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí tenemos una instalación de WordPress que se va a ejecutar el contenedor. Las carpetas de plugins
plantillas y de descarga van a estar tomadas de la máquina mía. Entonces yo cuando esté trabajando modifico en mi máquina normal los archivos y automáticamente van a estar, digamos, accesibles por el contenedor de WordPress. Ahora, si hace de esta manera es porque imaginemos que tengo un contenedor con WordPress y ese contenedor le llega muchas visitas, va a estar trabajando, y entonces ¿qué ocurre? Yo puedo lanzar, como vemos en la pantalla, otro contenedor exactamente igual y distribuir la carga entre esos dos contenedores, y de esa manera puedo recibir mucho más tráfico, porque resulta que los tráficos está siendo dividido ahora en dos contenedores, y esos dos contenedores, se observan, acceden a los mismos archivos, entonces haciendo lo que sea una misma instalación, y están separadas del contenedor de la base de datos, precisamente porque yo puedo agregar más potencia de cómputo, y el servidor de base de datos probablemente esté bien con esa capacidad, y entonces lo puedo dejar en una sola instancia. Ahora dirán, bueno, ¿cómo se configura esto? Esta es la herramienta que vamos a utilizar realmente, se llama Docker Machine. Docker Machine es una herramienta que me permite definir, gestionar contenedores de una manera fácil. Para poder definir los contenedores hay un archivo que se llama docker-compose, que es el que ven allí en pantalla. De hecho, si tienen la resolución máxima del video, pueden observar el contenido del archivo, y es un archivo real de Docker Compose. Este Docker Compose está en formato YAML, que es un formato de escritura que es fácil de entender para las personas normales, pues, algunas personas, no está en lenguaje de máquina. Y entonces ahí puedes configurar, por ejemplo, variables de entorno, definir la ruta de los archivos, inclusive podemos crear redes entre los contenedores. En caso de que, por ejemplo, a veces he visto instalaciones de WordPress que se conectan a otra instalación remota de otro WordPress y de pronto toman noticias de allí o toman data. Entonces podemos crear con un Docker, por ejemplo, una red entre dos instalaciones para digamos, replicar ese escenario. Vamos a ver el contenido de los archivos. Lo que ven allí en naranja es el contenido que fue agregado, y no está por defecto, que simplemente se agregó. Entonces ahí vemos que, por ejemplo, tenemos una imagen, definimos la imagen, el nombre es MySQL 5.7, el nombre lo podemos tener de Docker Hub. Tenemos los puertos 3306, ahí estoy diciendo, bueno, el puerto 3306 del contenedor en mi máquina va a ser el 3306. Entonces de esa manera el puerto se mantiene, tengo el mismo puerto, entonces puedo utilizar las mismas herramientas que se van a conectar al contenedor como si fuese cualquier otro. Y lo otro es que tengo vamos a ajustar aquí, son unos problemas técnicos. Y lo otro es que yo puedo las variables de entorno definirlas y configurar, digamos, la instancia MySQL. En este caso vemos que el usuario de root, la contraseña, la base de datos, todo se llama WordPress. ¿Cuál es la ventaja de eso? Que entonces todas mis instalaciones de WordPress van a tener la misma usuario y contraseña en desarrollo. Ojo, esto no se hace en producción. Y con una simple conexión yo me puedo conectar a todas ellas como si fuese la misma instalación. Y al final defino el volumen de datos. Para el caso de WordPress, simplemente colocamos el nombre. Ese nombre, como les dije, lo pueden obtener de Docker Hub. Ahí podemos colocar, en este caso decimos depende del servicio de DB. DB es el servicio que definimos anteriormente, que es la base de datos. Aquí estamos definiendo un servicio que se llama WordPress, y ahí yo puedo colocar, por ejemplo, los volúmenes, decirle, mira, la carpeta WP Content de mi instancia local es la que apunta a la que va a apuntar a la del Docker. En mi caso yo tengo instalaciones tengo unos certificados SSL, entonces yo le digo, mira, los SSL que están en mi carpeta local, envíalos a la carpeta de certificados de la imagen de la instalación de WordPress. Y yo también tengo uno para controlar el Xdebug, entonces ahí de esa manera puedo activar depuración o no. Y si observan, yo puedo decirle, bueno, mira, el puerto 80, el del navegar, en mi máquina va a ser 8000. Y el de 443, que es los certificados, va a ser 444. Y de esa manera me puedo conectar a mi página utilizando esos puertos. Y también puedo pasarle variables del entorno. Por ejemplo, bueno, actívame la variable de debug. Le estoy diciendo el host. El host va a ser la otra imagen de Docker en ese puerto. Y el usuario y contraseña es WordPress, porque eso fue lo que yo definí en la versión anterior. Lo otro es que, bueno, una vez que tengo definido todo ese archivo, iniciar los servicios es algo muy sencillo. Simplemente le damos el comando docker-compose build. Entonces de esa manera, cuando lo ejecuto, me va a leer el archivo de Docker Compose y me va a construir, va a irse a Docker Hub, va a descargar las imágenes y me crea mis imágenes ya modificadas de acuerdo a lo que acabo de definir.
Y luego ejecuto el comando, que es el comando en que la vamos a usar todos los días, que es docker compose up, que cuando -d de ejecutarlo para el fondo, y cuando le doy docker compose up simplemente me levanta el contenedor y ya tengo una instalación de WordPress en mi máquina. Cuando hago eso, si voy al navegador, voy a ver que tengo la instalación de WordPress allí mismo y simplemente accedo al puerto que entré y voy a empezar con el asistente de instalación. Si es una base de datos que ya tenía ya hecha con los archivos ya configurados, pues simplemente me va a aparecer mi página web como cualquier otra instalación ya existente. Pero entonces, ¿cuál es la ventaja? Que simplemente yo voy a ejecutar el último comando que vemos allí, levanto y ya tengo el servidor web. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué me ahorra tiempo esto? Ahorra tiempo porque resulta que solamente necesitas el archivo docker compose con un comando que te hizo levantado. Probablemente si estás, por ejemplo, lo ideal sería que lo definas una sola vez y lo reutilices en otros proyectos. O si es otra persona que va a entrar a trabajar en nuestro proyecto, le enviamos el archivo, él ejecuta docker compose y va a bajar todo y vamos a tener un entorno configurado con tan solo un comando. No tengo ni siquiera que estar instalando base de datos, lidiar con usuario y contraseña, etc. La otra es que no lidiamos con configuraciones de servidor. Nada, no tengo que preocuparme por esas configuraciones. Tenemos el mismo entorno de desarrollo y de producción. Entonces, como es exactamente la mismo contenedor, la misma, digamos, versiones de contenedor, todo lo que yo esté haciendo me aseguro que va a ser exactamente igual al entorno en que se va a ejecutar en producción. Y de esa manera pues me evito preocupaciones de que las cosas no vayan a funcionar o haya incompatibilidad. Lo otro es que la ejecución es segura. Como cada contenedor funciona de manera independiente al sistema operativo, si llegan a hackear uno de ellos, resulta que no va a afectar al otro porque son totalmente distintos, con distintos accesos a memoria, procesos y archivos, y va a funcionar de una manera segura. Y lo último es que no lidiamos con la repetición de archivos. No vamos a tener 10, 15 instalaciones de WordPress repetidas, sino simplemente vamos a tener los archivos que nosotros realmente nos modificamos a esos proyectos y simplemente vamos a ahorrar digamos, archivo y espacio en nuestros discos si trabajamos con muchas instalaciones. Ahora, ¿cómo se hace el despliegue del sitio? Bueno, podemos instalar Docker en un VPS y seguimos los mismos pasos que estamos aquí y tenemos una instancia de Docker funcionando en producción. Obviamente no coloquemos la misma contraseña para todo. Amazon, Heroku y varios servicios de la nube proveen soporte para Docker. Entonces simplemente le enviamos esos archivos de Docker y él va a poder construir todas esas instancias y ponerlas a producción. Lo otro es que podemos automatizar, si trabajan con continuous, se me fue la otra palabra, autoservicio de continuous integration, integración continua, evitamos utilizar FTP o SSH y scripts para enviar la información al servidor. Simplemente hacemos commit al control de versiones, automáticamente crea la imagen de Docker Composer y se puede enviar esa imagen a la nube y de esa manera pues no tengo que estarme preocupando inclusive de enviar la data al servidor. Ahora, ¿qué cosas puedo hacer con Docker? Bueno, con Docker podemos probar distintas versiones de PHP. Por ejemplo, aquí en este ejemplo yo tengo creo un volumen como con la mayoría de instalaciones con mi carpeta de plugins y de los temas. Y estoy creando, por ejemplo, un contenedor con 5.5.1 pero PHP 7.2, creo otro contenedor con 7.3 y creo otro contenedor con PHP 7.4. Ambas apuntan a la misma base de datos que está sobre otro volumen. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Que yo voy a tener 3 contenedores o 3 puertos en el navegador donde puedo conectarme a cada uno de ellos y cada uno tiene una versión distinta de PHP. Entonces, si yo soy desarrollador de plugins y hago un plugin para WordPress, puedo realizar una prueba de cada una, digamos, una prueba en 3 versiones de PHP de una manera mucho más rápida y puedo asegurarme que mi plugin va a funcionar en esas versiones. Otra es que yo puedo probar distintas versiones de WordPress. Si tengo un tema, un sitio, un plugin o algo que estoy haciendo para que quiero abarcar a muchas versiones, hago un esquema como el que vemos allí. Serían 3 archivos Docker Compose, cada uno de ellos con distintas versiones de PHP e inclusive puedo meterle distintas versiones de WordPress. Eso sí, como son distintas versiones de WordPress, tengo que apuntarla a distintos contenedores de base de datos. Si lo apunto a los mismos volúmenes, me va a sobreescribir, va a ser horrible. Entonces, como les digo, se ahorran, no tienen que estar configurando 3 sitios, sino cambiando el archivo Docker Compose pueden crear distintas versiones y probar su página mucho más rápido o tecnologías. Lo que les recomiendo es que experimenten. Hay muchas cosas que se pueden hacer con Docker y muchas arquitecturas que pueden definirlas y la idea es que ustedes mismos experimenten. Y bueno, esto quiero agradecer por su atención, espero que les haya gustado. La idea es que sigan utilizando Docker Composer
y vayan creando sus imágenes, y cuando lo prueben se dan cuenta del tiempo que se ahorran y cómo es mucho más fácil desarrollar con eso. Ahí tienen mis redes sociales, me pueden conseguir en Twitter, mi correo y mi página web en caso de quieran. Muchísimas gracias, y bueno, si tienen alguna duda o pregunta pueden realizarlas en este momento. Gracias. ¿Estás viendo esto en directo? Recuerda que en el chat y debajo del vídeo te hemos dejado un enlace para que accedas a la sala de Google Meet y puedas conectar con el resto de asistentes e incluso resolver todas tus dudas con el ponente de esta charla. Si no es así y estás viendo este vídeo en YouTube o de repetición, no dudes en darle a me gusta, en suscribirte a nuestro canal de YouTube para que podamos seguir creando este tipo de contenidos abiertos y gratuitos, y esperamos que haya sido de tu agrado. Si quieres, puedes valorar la charla en el enlace de abajo. Nos vemos pronto. Hasta luego.